a senador por el Movimiento al Socialismo, Rogelio Mayta, con nosotros. Buenas noches, un placer tenerlo. Buenas noches, Priscila. Un saludo cordial a la audiencia del canal. Cuéntenos, por favor, hoy una conferencia de prensa haciendo referencia a una denuncia que está siendo investigada ya por la Fiscalía sobre el caso de PAT y algunos depósitos. Exactamente, Priscila. Creo que lo primero es como ver dos ámbitos, ¿no? Uno, el tema de que el día de ayer, precisamente, a propósito de que Jimena Valdivia fue imputada por el Ministerio Público por el delito de legitimación de ganancias, que equivale a lavado de dinero, para ponerlo en términos más sencillos para la gente. Carlos Mesa hizo unas declaraciones victimizándose, ¿no? Y sosteniendo algo que ya vino repitiendo de hace tiempo, de que era víctima de lo que denomina una guerra sucia, ¿no? Y creo que el primer apunte que es necesario hacer es que acá no hay guerra sucia, ¿no? Ha habido una investigación periodística, ¿ya? Que la realizó el señor Emilio Martínez, una publicación, y en función de eso se fueron sucediendo las situaciones. Fue la propia Jimena Valdivia la que puso en funcionamiento el mecanismo de la justicia, hizo una denuncia y bueno, la Fiscalía investigó. Y la situación se le puso compleja a la señora Jimena Valdivia cuando no supo explicar de dónde habían aparecido algo más de $800.000 que habían pasado a cuentas de PAT, ¿ya? De la cual era socio Carlos Mesa de forma significativa, ¿no? Entonces, el dinero no aparece de la nada, no surge por generación espontánea, tiene que tener un origen. Lo que ocurrió es que la señora Jimena Valdivia no pudo explicar de dónde provenía ese dinero. Y ahí es donde el proceso está y eventualmente va a continuar, ¿no? Hago un paréntesis acá porque conversábamos con el fiscal Alave ayer y decía, se tiene la cuenta de donde salió el dinero. Aquí lo que nos llama la atención, decía él, es que sacan el dinero en efectivo y lo depositan en una cuenta de PAT. Pero ellos tienen esa información, ¿de dónde salió el dinero? Porque esa información la tiene también la Unidad de Investigación Financiera. No, ¿dónde sale la duda acá? Es una acción típica del lavado de dinero. Está PAT y se genera una otra empresa que se llama Ítaca, ¿ya? Ítaca no tiene una actividad económica clara que la vaya a desplegar, pero aparece prestando dinero a PAT, ¿ya? ¿Quiénes son socios de Ítaca? Los mismos socios de PAT. O sea, son exactamente los mismos. Entonces, pero Ítaca, que deposita a cuenta de PAT con firma de Jimena Valdivia, ¿no? Más de $800.000, no puede explicar de dónde consiguió esos más de $800.000. O sea, esta empresa Ítaca a la que hace referencia es la que no explica de dónde sale ese dinero. Exactamente. ¿Y quiénes son socios de Ítaca? O sea, los mismos de PAT, entre ellos Jimena Valdivia. ¿Cuál era la función de esta empresa según los registros que se tiene? Porque cuando uno inscribe una empresa o crea una empresa, tiene que decir qué objetivo tiene, cuál es la función. Más allá de eso, lo relevante en el tema de Ítaca es que no tiene actividad comercial desplegada. O sea, sería fácil, en el caso de Jimena Valdivia, despejar cualquier duda, ¿ya? Que mostrase los libros contables de Ítaca, ¿ya? Las facturas, los ingresos, ¿no? Que demuestre cómo así tenía esos $800.000 esta empresa que le podía prestar a PAT. Ahí es donde surge la duda, ¿ya? Que fundamenta el proceso investigativo que se está desarrollando. Esa es una parte de la historia, ¿no? Que hay que ponerla clara. Que es un préstamo, dice usted, ¿no? Figuran como préstamos, ¿no? Figuran como préstamos. Porque me llama la atención, ayer el fiscal decía, es el pago de una publicidad. Sí. ¿Por qué el fiscal tiene esa información y usted, candidato, tiene otra? Hay conceptos, ¿ya? Que van figurando, ¿ya? Se pueden revisar uno por uno, son varios, ¿ya? Los que yo he tenido acceso y los que he revisado acá tienen concepto de préstamo, están firmados por la señora Jimena Valdivia, pero eso es una parte, esa es una parte, ¿ya? Este es el depósito que se realizó, ¿ya?
¿Y por qué llama la atención este depósito en particular? Porque revisando toda la documentación que había, personalmente a mí me llama la atención. Porque ese depósito que se hizo ¿ya? Es del 12 de febrero del año 2013. El día que casi unas 30 personas, bolivianos y bolivianas, resultaron muertos en los sucesos de lo que se denominó como Febrero Negro. Entonces, este dinero, o sea, de acuerdo a la investigación de Emilio Martínez, o sea, tiene su razón de venir de un signo de interrogación hacia la cuenta de Carlos Mesa por un compromiso, es un pago que le estarían realizando a Carlos Mesa. ¿Por qué razón? Por haber aceptado ser candidato vicepresidencial. Quedan en este caso tres opciones. ¿Ya? La primera, la sencilla, que estos montos de dinero y en particular estos $52.000 los pueda explicar la Jimena Valdivia, la gente de Ítaca, y dicen, bueno, aquí están nuestros libros contables, hicimos estos trabajos, facturamos tanto y nos quedó esto de utilidad. Esa es la primera posibilidad de una hipótesis. Segunda hipótesis, ese dinero vino del bolsillo de Sánchez de Lozada. Una tercera hipótesis, ese dinero vino de gastos reservados. Primero, duda, esta documentación de depósitos, ¿cómo la obtiene usted? Es la investigación de Emilio Martínez. Directamente. Y directamente la publicó. Porque esta documentación es privada, ¿no? Es como que usted haga un depósito y que luego se publique. Eso es precisamente lo que motivó a Jimena Valdivia para que haga la denuncia, porque esto lo publicaron en la red, está a disposición de cualquier persona. ¿Cuál persona tiene acceso a esto en este momento? Ahora, hablando un poquito de las hipótesis a las que hace referencia, dice, el dinero que podría haber recibido, según estos depósitos, sería el pago por ser candidato. En esas tres hipótesis, ¿cuál sería el delito? ¿Dónde habría delito? Porque ¿hay delito el hecho de pagar para que sea candidato? Ahí es un problema ético y moral si es que fuera, si fuera el bolsillo de la billetera de Gonzalo Sánchez. Pero no es delito. Pero no es delito. Ya. Ahora, ¿dónde surge el velo de duda, digamos, ¿no? Que esos dineros provengan de gastos reservados. Entonces ahí habría corrupción, porque los dineros del Estado no pueden ser llevados para enriquecer a una persona particular. ¿Qué llama la atención en todo esto? Que hay una denuncia primero de Amalia Pando, que data de esos años, que habla sobre la disponibilidad de recursos reservados, de gastos reservados por parte de Carlos Mesa. Por un lado. Y por el otro lado, llama la atención que Carlos Mesa emitió un decreto supremo, el 27345 del 31 de enero del 2004. Este decreto norma los gastos reservados, ¿ya? Y convenientemente desaparece la posible prueba o la posibilidad de que los bolivianos y bolivianas sepamos si eso era o no de gastos reservados con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque dispone que los documentos de lo que se hubiese gastado con ese ítem fueran destruidos, fueran quemados. O sea, este decreto supremo es firmado por el mismo Carlos Mesa y en su artículo 10 dice de forma sobresaliente que los posibles recibos o cualquier tipo de comprobantes dicen deberán ser destruidos o incinerados. O sea, no cierra la posibilidad de averiguar la verdad, al menos por este camino. Eso es lo que queda como un velo de duda ahí. Ahora, permítame, sí, por favor, usted conoce las normas. Este es el único decreto en toda la legislación boliviana que establece esa disposición. En ese momento, por lo que nos interesa, es el que Carlos Mesa habría emitido a conveniencia para limitar que la rendición de cuentas esté a disposición de la gente, ¿ya? En relación a los gastos reservados. No, pero la pregunta clara, ¿esta es la única norma que dice eso o hay otra norma que respalda eso?
No, por lo que a nosotros nos interesa es que Carlos Mesa se hizo una norma a medida. Ahora, aquí, ¿qué es lo interesante? Puede haber en determinado momento, en legislación de otros países, que determinada información esté restringida, ¿ya? Por seguridad nacional, por determinadas situaciones. Pero eso es por periodos de tiempo. O sea, después de un determinado tiempo que ha transcurrido, ¿ya? De esa situación, se levanta la restricción. O sea, por ejemplo, en algo que le gusta mucho a la gente ahí allegada a Carlos Mesa, en los Estados Unidos, después de un determinado tiempo se puede desclasificar documentos, inclusive que estén relacionados a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Uno va a hacer la solicitud, paga el monto de la copia de los documentos que quiera y le van a dar, o sea, de documentos que eventualmente hayan sido clasificados hace 40, 50 años. ¿Ya? No se destruyen de esta forma, ¿no? Como se ha dispuesto a través de ese decreto. Ahora, eso genera un velo de duda, genera interrogantes que podemos hacernos las personas, las comunes que vamos a pie. ¿Por qué ese depósito se realiza el 12 de febrero? ¿No? Uno dice, ¿no será un pago de lealtad, como un bono de lealtad del gobierno de Sánchez de Lozada a Carlos Mesa? Convenientemente tenemos esta publicación que sale el 10 de abril del 2003 y a Carlos Mesa lo vemos acá junto a Gonzalo Sánchez de Lozada en un acto público en el que Gonzalo Sánchez de Lozada prácticamente llamaba a tomar las armas para defender su gobierno. Posteriormente, Gonzalo Sánchez de Lozada cumplió su promesa, utilizó, reprimió con armamento letal a la movilización popular, con saldos lamentables de la pérdida de decenas y decenas de vidas de compatriotas nuestros, ¿ya? Eso es lo que queda ahí. Ahora, tenemos a Carlos Mesa como un candidato presidencial que se presenta como el paladín de lo nuevo, el paladín de lo ético, de la transparencia. Entonces, en honor a la transparencia, a todo eso que dice ser, mínimamente tiene que dar una respuesta, debería hacerlo. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿usted cuándo se entera de esto? De eso, cuando ha sido de conocimiento público, hace ya un tiempo atrás, ha salido la noticia. Porque usted ha sido abogado de las víctimas de octubre, ha estado involucrado en todo lo que ha sucedido, en una investigación a detalle, hablando de gastos reservados, si se utilizó ese dinero o no para movilizar a los militares, para matar gente y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo esta información, siendo tan delicada, no fue de conocimiento antes? Esta información, esos papeles ahí, lo conocemos a propósito de la investigación de periodista Emilio Martínez, o sea que no es de hace años atrás. Pero esto nos lleva a comprender ya un elemento importante de por qué Carlos Mesa no fue a los Estados Unidos a declarar como testigo en el proceso que le seguimos a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín allá. ¿Ya? Esto es un elemento tal vez muy de abogados, ¿ya? Pero según la ley en los Estados Unidos, cuando un testigo va a declarar, los abogados de la contraparte, en este caso los abogados de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, tenían derecho a interrogar a nuestros testigos, como lo hicieron en relación a los que fueron a declarar, 7 horas, con grabación de video, una cámara ahí, los abogados, sin limitación de abogados, podían ser 5, 10, 20 abogados con varios asistentes, en un interrogatorio libre, con declaración jurada. Ante esa circunstancia era altísimamente probable que para demeritar la declaración de Carlos Mesa, o sea, para menoscabar el valor de lo que podría decir, iban a preguntar sobre esto, sobre el pago que habría recibido Carlos Mesa para ser candidato vicepresidencial, sobre el origen de esos recursos que haya sido parte de la billetera. O sea, le hubieran preguntado esto. Es altamente probable. Cualquier abogado en sano juicio lo habría hecho porque tenía que menoscabar la validez, la credibilidad del testigo Carlos Mesa. Doctor, usted me dice que le hubieran preguntado sobre eso. Es altamente probable. Pero entonces, si era altamente probable, ustedes no tenían esa información. No, porque no sabíamos. No, Carlos Mesa nunca nos dijo entonces, nada de eso. ¿quién le iba a preguntar?
Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes le dieron acceso a gastos reservados. Ahora, tengo aquí una duda, porque el abogado Carlos Alarcón dice que Carlos Mesa respondió por escrito a un cuestionario que le enviaron sobre este proceso y que él nunca se negó a ir a los Estados Unidos, pero que se cruzaba justo cuando tenía los alegatos de la demanda marítima boliviana y que si ponían o movían la fecha, él se iba a presentar. ¿Esto es cierto? ¿Él contestó por escrito? Dos cosas ahí, Priscila. Primer apunte, o sea, Carlos Mesa no iba a poder hacer ante la justicia boliviana o a la justicia estadounidense lo que está haciendo aquí en Bolivia, ¿no? O sea, si iba a testificar no podía decir hay guerra sucia ni nada de eso. Tenía que prestar la declaración jurada y si le preguntaban sobre este tema no podía evadir, salvo que se arriesgue a ser reprimido por la justicia estadounidense. En cambio acá, en Bolivia, o sea, se atreve a decir, se escuda una y otra vez en esto de la guerra sucia, por un lado, por otro lado, una y otra vez, ¿no? En relación a todas estas argumentaciones de Carlos Alarcón, o sea, ¿qué podemos esperar? ¿Pero respondió o no? Están tratando de escudarse, ¿ya? ¿Qué hicieron? A ver, te cuento un poquito, les robaremos un tiempo para que la gente pueda entender. Hicimos varias gestiones para que Carlos Mesa pudiera declarar. En primer término, o sea, mi oficina trató de gestionar para que vaya. Se habló por teléfono y finalmente nos dijo, todo lo que tengo que decir está en mi libro. Pero el libro no tiene validez en los Estados Unidos, ninguna, en un juicio. Luego fueron los abogados estadounidenses a hablar, a explicar cuál era la hermenéutica y cómo se iba a hacer. Tampoco accedió. Ante esta situación, lo que se hizo fue preparar un cuestionario allá en los Estados Unidos con los abogados de ambas partes y remitirlo por el conducto diplomático, hizo todo el camino por las cancillerías hasta la justicia y de la justicia acá se los enviaron a ellos. El interrogatorio como tal no fue absuelto, así de claro y concreto. No respondió. No respondió como debía ser. Supongamos que le hicieron 20, 30 preguntas, no respondió a ninguna de ellas. Como respuesta hizo dos cosas. Más o menos que, como todo lo que tenía que decir, ya lo dije aquí en Bolivia, en mi testificación en el juicio de responsabilidades, y para cualquier cosa, aquí les mando mi libro. Eso es lo que nos dijo, eso es lo que mandó. Este libro de Carlos Mesa en los Estados Unidos, para los tribunales de los Estados Unidos, no vale nada como prueba. Bueno, vamos a ver qué sucede con este tema. Estamos escuchando ambas partes. Enseguida también nos visitará el doctor Alarcón, que ha pedido también el espacio para poder explicar sobre estas denuncias, sobre todo lo que se está hablando en torno a este tema. Yo le agradezco mucho, candidato, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti, Priscila. Aquí creo que queda claro una cosa. O sea, Carlos Mesa, si quiere seguir presentándose como el paladín de la transparencia, de la honestidad, tiene que explicar de dónde salieron esos $800.000 que pasaron a cuentas de PAT entre 2002 y 2003. Es una pregunta sencilla. O sea, puede decirnos y mostrarnos los papeles de esa su otra empresa de Ítaca, de cómo ganó esos más de $800.000 para pasarle a PAT. O que nos diga honestamente que salió de la billetera de Sánchez de Lozada. O que definitivamente también acepte que tomó dinero de los bolivianos y de las bolivianas de los gastos reservados. Si no, o sea, ¿quién le va a creer en su honestidad y transparencia? Tiene ese reto, tiene 3 semanas, de lo contrario, estamos seguros que la población lo va a sancionar el 20 de octubre. Gracias por haber estado con nosotros. Me dicen que ya estamos listos en A Todo Pulmón en vivo. Por favor, nos vamos hasta Santa Cruz.